en jueves a las 8:45. Vamos al segundo segmento de entrevistas. Hoy por la noche nos acompañan en esta ocasión Edgar Balcells, quien es economista, es exministro de Finanzas también, y nos acompaña Álvaro González Richie, quien es diputado de Creo, miembro de la Comisión de Finanzas, que ha estado en un despelote, la palabra técnica adecuada, creo yo, esta semana que han tenido en el Congreso, la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, donde Leonardo Camey, el presidente, se había prácticamente desaparecido. Estoy seguro que estaban a punto de ir a recurrir con algún recurso de habeas corpus a favor de él, porque no aparecía el presidente de la Comisión de Finanzas. Vamos a empezar a conversar acerca, y justamente con el diputado, a ver qué es lo que ha pasado, dónde estamos con el tema del presupuesto. Finalmente ayer aparentemente se firma un dictamen en la Comisión de Finanzas para poder presentar el presupuesto, que debe ser aprobado antes de este lunes a la medianoche. Buenas noches. Buenas noches, Quique. Buenas noches, Paola. Buenas noches. Pues bueno, uno tal vez solo comenzar diciendo de que yo me añadí a la comisión hace un mes y poquito. Básicamente esta comisión estaba integrada por diputados de Líder y Patriota, quienes estuvieron en la comisión todo el año. Al final carecía de legitimidad por todo lo que estuvo pasando en temas de antejuicios y demás. Y lo que decidieron en la comisión es que pidieron que ingresaran otros diputados con la condición que salieran los diputados que tenían antejuicio. Eso lo que hizo es que abrió 4 espacios y entramos 4 diputados. Entró el diputado Juan José Porras, entró Rolando Pérez de Todos, entró Domingo Trejo de la UNE y entré yo por parte Creo Unionista. En este mes, una semana, ha sido un trabajo de verdad tortuoso porque realmente no había nada hecho. Hubo que arrancar a manejar un presupuesto, un proyecto que envió el Ministerio de Finanzas, son más de 220,000 renglones. Lógicamente, un presidente de la comisión que también, de alguna forma, la línea era no aprobar el presupuesto, o sea, que no hubiera presupuesto. Entonces fue un tema de estira y encoge, un trabajo técnico muy complicado. Al final del día logramos sumar nosotros a los mismos diputados de Líder, a los diputados que sí queríamos hacer el trabajo con el presupuesto, y inclusive el mismo diputado Salvador Valdizón, que es de Líder, se sumó a la iniciativa de que sí queríamos un presupuesto. Al final del día se firmó, el día de ayer se comenzó a firmar el dictamen, tuvimos nosotros 11 de 15 firmas en un dictamen favorable. El día de hoy se presentó al Pleno, pero cosas que uno siempre aprende, resulta que mucha gente firmó el voto y razonó, pero al momento de razonar no pusieron razono a favor. Entonces hubieron comentarios de diferentes personas y de la misma directora legislativa en donde eso se tomaba como un voto en contra y que el dictamen entonces no valía porque era ilegítimo, porque tenía los votos en contra. En el caso personal mío, el diputado Porras, sí razonamos a favor. Volvimos a firmar, pues corriendo otra vez hicimos la carta, donde firmaron los mismos otra vez, porque al principio se habló de que era una estrategia de las bancadas para que no pasara. Logramos conseguir la carta, la volvimos a firmar otra vez, se adjuntó al dictamen y ya quedó el dictamen, por así decirlo, con un dictamen favorable en el Pleno, pero ya en la reunión se les habían ido todos. Del día de hoy. Nosotros lo que hicimos también es de que conseguimos 40 firmas, que es lo que manda la ley orgánica del organismo legislativo, para pedirle al presidente del Congreso que convoque sábado y domingo y no corrernos el riesgo de tratar de buscar los 105 votos mañana o el lunes, porque ya no tenemos tiempo. Entonces esperamos nosotros que el presidente convoque el día de mañana para sábado y domingo con el objeto de podernos ir a 3 lecturas y poder tener tiempo de incluir algunas enmiendas que sí son necesarias en el presupuesto que se entregó el día de hoy. Don Edgar, los 2 escenarios antes del lunes a la medianoche son aprobar un presupuesto de 70.7 millardos de quetzales o que llegue el plazo perentorio y nos quedemos para funcionar el otro año con el presupuesto de 2015. ¿Cuál sería el más pernicioso para las finanzas y dónde ve usted la salida para que puedan llegar a feliz término estos diputados? Bueno, en primer lugar estoy escuchando con mucha atención al diputado Richie, porque uno no tiene, la noticia está saliendo precisamente en estos momentos en el Congreso. Es muy opaca la información hacia el público y lo que incluso en la página web del Congreso la cifra es 70.796 millones. Y el presupuesto de este año es 72.000 millones y algo. Entonces pareciera que hay
un incentivo precisamente para quedarse con el presupuesto de este año en términos del monto, teniendo en cuenta que este presupuesto de 70.796 millones incorpora las famosas pérdidas operativas del Banco de Guatemala, que era el cambio que se quería hacer, que son 1.700 millones. Entonces, prácticamente es un presupuesto que queda bastante encogido para una serie de necesidades, teniendo en cuenta que el Ministerio de Finanzas Públicas en este año va a cerrar con una brecha de más de 4.000 millones de quetzales. Entonces, yo creo que el primer trimestre del año va a ser en extremo muy fuerte para el aspecto financiero, pero de lo que usted me preguntaba, pareciera ser que hay un incentivo de los diputados para quedarse con el presupuesto de este año, porque sería un presupuesto mayor. Álvaro, aun cuando hay un compromiso de ciertos esquemas de transparencia, por ejemplo, los certificados de disponibilidad presupuestaria que se han estado hablando y una serie de candados, ¿verdad?, que va a existir mucha presión para que este presupuesto se apruebe a un porque esa era la pregunta justamente. Sin embargo, el tiempo está corriendo de una manera. Con las normas presupuestarias, o sea, ¿qué diferencia, aparte de los números que ya nos decía Edgar, qué diferencia hay en las normas presupuestarias entre el presupuesto vigente y el presupuesto que se ha planteado que ya tiene dictamen? Bueno, nos iríamos, bueno, el tema de normas, yo diría que el tema de normas en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto es lo más importante, porque como dice el licenciado Balcells, definitivamente el presupuesto del 2015 y el 2016 es exactamente lo mismo, porque si en el 2015 no se pagaron las deficiencias netas del Banco de Guatemala, la diferencia entre uno y el otro son 1.830 millones y lo que estamos pagando son 1.715. Básicamente es el mismo presupuesto, más que tuvimos nosotros un incremento en nómina de 9.1%. O sea, realmente ahí el presupuesto 2016 es sumamente ajustado y aún así, pues por petición de Tanques de Pensamiento, Sociedad Civil, FCN, lo redujimos alrededor de 1.700 millones más. O sea, es un presupuesto muy ajustado. ¿Dónde es donde está la gran ventaja de lo que consideramos nosotros de un trabajo que se hizo extenso en el proyecto que entregamos? Es cabalmente el tema de normas presupuestarias. Incluimos nosotros 17 normas presupuestarias que recogimos de las bancadas de UNE, por ejemplo, nosotros, de todas diferentes bancadas que aportaron normas presupuestarias, que son básicamente los llamados candados. Por ejemplo, una de ellas es que estamos obligando nosotros a la SAT a que entregue un comparativo de lo recaudado versus lo proyectado cuatrimestralmente. Actualmente la ley orgánica de la SAT los manda a que una vez al año ellos hagan entrega de un informe para saber si están cumpliendo con la meta de recaudación. Cuando lo entregan en diciembre, lógicamente ya no podemos hacer nada, más que la ley orgánica de la SAT ahora manda a destituir al superintendente si no llega a las metas de recaudación. ¿Qué hicimos nosotros ahorita, por ejemplo? Es que el primer cuatrimestre vamos a ver si hay una brecha fiscal, que se tome la decisión de destituir al superintendente el primer cuatrimestre y no estar esperando hasta fin de año y darnos cuenta que no hizo su trabajo como lo debió haber hecho. Incluimos nosotros temas de publicidad e información, por ejemplo, las contrataciones con préstamos y donaciones, que es muy difícil encontrarlo, a pesar de que está en la ley de acceso a la información. Incluimos nosotros también un reglamento de viáticos, de acuerdo a normas del Banco Mundial, que no existe. Incluimos nosotros también la fiscalización de subsidios, que nosotros nos damos cuenta que más de un 11% de todo el presupuesto son subsidios, que son cheques en blanco en su gran mayoría. Damos, por ejemplo, el subsidio al transporte urbano, pues que todos conocemos, pues nosotros aquí muy bien. Y en fin, se fueron auditorías de nómina. Tenemos nosotros auditorías de nómina ya a partir del otro año para empezar a detectar plazas fantasmas. Estamos reduciendo nosotros 50% del techo presupuestario de los ministerios cuando hay créditos sin ejecutar, etcétera. Yo sí considero que el tema de las normas es lo más importante en este presupuesto, porque el tema numérico tenemos que aceptar que no tuvimos el tiempo ni el apoyo necesario para hacerlo como lo debimos haber hecho. Pero no es novedad que en el último año de gobierno los partidos le dejen el mismo presupuesto al gobierno entrante, sobre todo por la dinámica que es después de las elecciones. Nunca gana el partido oficialista, por lo tanto el partido opositor se va a volver en el oficialista y el que perdió intenta cobrarle. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Cuál es lo que usted ve que les
¿Qué es lo que le están dejando al presidente electo Jimmy Morales, que va a tener una bancada pequeñita el próximo año, con un Congreso sin una gran aplanadora? Mire, yo lo que veo es que hay también una serie de señales muy desordenadas. Por ejemplo, es en extremo irresponsable estar, por ejemplo, discutiendo el presupuesto para el año 2016 y aprobar una partida adicional que se aprobó el día de hoy para los bomberos voluntarios. Yo creo que es algo impopular o políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, porque toda la gente en las redes pues apoya a los bomberos voluntarios. Pero así van entrando una gran cantidad de iniciativas de ley. Yo lo que tengo gran temor es la recepción que está teniendo diferentes comisiones del Congreso a iniciativas de ley que vienen de grupos de interés. Incluso se aprobó, por ejemplo, la ley Probosque, que eso es un impacto fuerte, aun cuando no estoy criticando la ley. Pero lo que estoy criticando es que no hay fuentes de financiamiento claras y se siguen aprobando leyes. Creo que eso es el comportamiento que está teniendo el Congreso y las bancadas mayoritarias, que ya no les importa. Entonces se están recibiendo y acogiendo diversas iniciativas. Imagínense que a última hora viniera también la iniciativa de ley de desarrollo rural, que tampoco la critico, pero no hay fuentes de financiamiento adecuadas. Entonces, lo que se está adicionando es un desorden posterior que impacta mucho en el Ministerio de Finanzas, porque no solo se está discutiendo un presupuesto que está bien rígido y muy encogido en términos de ingresos, sino se aprueba municipalidades nuevas, que de alguna forma eso le impacta, y la Asociación Nacional de Municipalidades viene y amenaza con cerrar las puertas del ministerio para que le dé los mismos ingresos, aun cuando los ingresos bajan. Entonces, pareciera ser una actividad legislativa completamente irresponsable, en la que ellos dicen, como ya no soy yo, que el otro que venga que arree. Y es una extrema irresponsabilidad, porque cada iniciativa de ley, y así como la de los bomberos voluntarios, deben haber 50 iniciativas más que impactan, entonces siguen desordenando y dándole presión al Ministerio de Finanzas. Y eso es lo que está impactando en las áreas prioritarias, como lo son el área de salud. Álvaro, además entonces, de estos ese desorden es el que habría que... Pero además de estos temas que está diciendo Edgar, si no se aprobara el nuevo presupuesto, que era vigente el actual, si regresamos a un problema, a un dilema legal que se generó en un momento dado, Edgar lo conoce bien también, que es la deuda. O sea, ¿cómo quedaría el hecho de que tendrían que emitir deuda si queda vigente el presupuesto de este año? Lo que se argumentó en un momento dado por los ministros de Finanzas es que podían volver a emitir la deuda que estaba ahí porque ya estaba el techo. Se argumentaba que legalmente tenían que aprobar específicamente los bonos que se fueran a emitir en ese momento para ese periodo legislativo. ¿Cómo quedaría en este caso si queda el presupuesto actual vigente? Tendría que el Congreso en la octava legislatura aprobar el endeudamiento. Bueno, recordemos que endeudamiento va a haber el 2015, 2016, 2017 y 2018. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros trabajamos con el presupuesto del 2015, tendríamos que utilizar fuentes de financiamiento de créditos que ya se utilizaron. Entonces habría que ir a una sustitución de fuente de financiamiento. Dos, en el tema de los bonos, que ha sido otra gran discusión, que ha sido por lo que razonaron muchísimos de la comisión que no están de acuerdo con bonos. No hay otra forma de endeudarse si no es con bonos, o sea, en el sentido de que nosotros ahorita tenemos 550 millones de dólares en créditos de bancos del exterior que están en proceso de aprobación, son 4.000 millones de quetzales. Tenemos 54.555 millones de ingresos tributarios, más 3.000 de no tributarios y otros, y estamos hablando nosotros que el presupuesto que presentó el Ministerio de Finanzas traía 11.000 millones en bonos. ¿Qué hicimos nosotros ahorita también? Es que como sabemos que vienen esos 550 millones de dólares, quedó una norma presupuestaria donde congela esa cantidad de bonos, de bonos que no se puedan emitir hasta negociar los créditos, con el objeto de tener préstamos en lugar de los bonos y que no venga el nuevo gobierno
coloque 11.000 millones de bonos en los primeros meses y después resulta que tenemos créditos que los van a correr para el 2017. Yo diría que otra vez el tema de trabajar con el presupuesto del año anterior no viene a ser tanto la deuda porque coinciden un poco los números y están las fuentes. El problema, por ejemplo, son los 1.965 millones de quetzales que quedaron en obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, que es un bolsón sin destino, que básicamente son discrecionales, fue lo que se fue al MIDES, fue lo que se fue a comunicaciones, fue lo que se fue sin absolutamente ningún registro. La debilidad en las normas presupuestarias es otra gran debilidad del presupuesto 2015 y nuevamente no pagamos las deficiencias netas del Banco de Guatemala, que es una ilegalidad porque el artículo 9 de la Ley Orgánica del Banco Central dice que se deben pagar o restituir las deficiencias o superávit de estas operaciones. Entonces, otra vez, se puede trabajar con el presupuesto del año pasado, porque se puede, pero realmente la diferencia va a ser más operativa que en sí económica. La gran diferencia, repito, son el conjunto de normas presupuestarias que se están adicionando y para terminar, la aprobación del megacandado al presupuesto, que son las reformas a la ley de contrataciones que gracias a Dios pasaron la semana pasada. En su opinión, ¿es peor que el gobierno del presidente electo Morales se quede con el presupuesto de ahora o el de 70.7? Mire, yo creo que aquí es un tema político, más que un tema económico, porque son presupuestos muy similares. Yo creo que el presidente electo, si yo fuera el presidente electo, tal vez diría yo prefiero inclusive el presupuesto del año 2015. Porque voy a tener la excusa perfecta para echarle la culpa al Congreso si es que no puedo cumplir con las promesas de campaña que hice. Ahorita, ¿qué estamos haciendo nosotros? Le estamos dando una ley de contratación, le estamos dando normas presupuestarias, que son los famosos candados, y le estamos dando los rubros que él pidió con su equipo técnico. Si él dijo suban aquí, le subimos aquí. Si dijo bajen acá, le bajamos acá. Él ahorita tiene lo que nos pidió. Entonces, ¿qué decir? Ahorita lo que estamos nosotros haciendo es entregarle al presidente electo una herramienta para financiar su plan de gobierno muy ajustada, con cero grasa, por así decirlo, y otra vez va a ser complicado el hecho de tener una bancada pequeña, que si no logran articular bien con la bancada de la UNE, que va a ser una bancada importante, con los mismos líderes, que van a ser 3 bancadas tal vez desintegradas, va a ser un tema complicado, pero yo creo que en el tema de presupuesto, al presidente sí le conviene el nuevo en el sentido que va a blindar a su mismo organismo ejecutivo de los actos de corrupción que son por los que él tanto abogó ante la población. Gracias, Álvaro. Gracias a Edgar por esta información, por estos comentarios. Vamos a ir ya con Juan Carlos Sandoval, después de eso ya a las 10 p.m. Así que, Juan Carlos. Gracias, Quique. Debate presupuesto es nuestro hashtag de la noche. Seguiremos hablando del tema presupuestario. Debate presupuesto. Los préstamos tienen intereses más bajos, es decir, sí hay otras formas de endeudarse para financiar el presupuesto, es lo que nos plantean. Que se bajen el sueldo de los diputados. Vicky, ¿por qué no se van detrás de las telefónicas que nunca dan facturas por las recargas? Mayra, confiemos en nuestras autoridades, todo tiene plazo y mientras este no prescriba es prematuro opinar. Y Gabriela nos dice, MP y CICIG no son ningunos salvadores. Parte de los mensajes que tenemos esta noche. Debate presupuesto es nuestro hashtag de la noche. Hablaremos acerca de la inversión pública que se tiene en nuestro país, de los ingresos, de las deudas. Debate presupuesto, nuestro hashtag de la noche. Quique Godoy y Cristian Manolo Castillo en el debate.